Yo, la mayoría ya me conocen, soy egresada del Instituto Nacional de Nutrición, luego hice un fellowship en trasplante halogénico en el Princess Margaret en Toronto y actualmente trabajo en el Hospital ABC. Y bueno, conforme pasen las otras doctoras se las presento. Vamos a empezar con la primera charla, que es de anemia y cáncer. Y bueno, este es un tema muy bonito que al final del día en tumores sólidos la mayor parte de las veces los oncólogos no nos llaman, pero ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces, bueno, para empezar con la epidemiología quiero hacerles una pregunta y que me levante la mano el que sepa quién es el autor de esta obra. Ok, no esperaba que nadie supiera porque no es una obra muy conocida, pero ahora quiero que me levante la mano el que no me puede identificar quién de estos tres personajes es el que tiene anemia. Ok, entonces como hematólogos creo que todos podemos identificar la anemia, la sabemos tratar mejor que los oncólogos, pero bueno, la mayoría de los tumores sólidos también desarrollan anemia y los oncólogos no la tratan de forma correcta. Y para que aprendan, esta pintura se le atribuye a un pintor holandés que se llama Caspar Netscher, es del siglo XVII y se encuentra en la colección real del Palacio de Buckingham. Entonces, bueno, la anemia es la alteración hematológica más común en los pacientes con cáncer. Tiene un impacto bastante fuerte porque les confiere menor supervivencia, menor calidad de vida y muchas veces nos va a retrasar o va a hacer que tengamos que modificar las dosis de los tratamientos o inclusive en algunos pacientes se tiene que modificar el esquema de quimioterapia. En una encuesta que se realizó en Europa en 2004, en donde se encuestaron a 15.367 pacientes, de los cuales al final se analizaron casi 14.000, encontraron una incidencia de anemia en los pacientes con cáncer del 67%, y de estos casi el 40% tenía una hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitro. El 50% de estos pacientes se encontraban en tratamiento activo de quimioterapia. Y en cuanto a la frecuencia de la anemia por tipo de cáncer, se documentó que lo más común era el cáncer, la anemia en los pacientes con tumores ginecobstétricos en un 81%, pulmón, linfoma y mieloma como en un 70 y tantos %, y las leucemias en un 68%. Esto incluye todos los grados de anemia. Y también en esa encuesta se vio que impacta en la mortalidad en todos los tipos de cáncer, siendo en total un 65% de impacto de mortalidad. Sin embargo, también en esta encuesta vemos que el 60% de los pacientes, aunque se les documentó anemia, no recibieron tratamiento. Y esto a lo mejor es debatible en los pacientes que tenían una hemoglobina entre 10 y 12, porque muchos no tienen tantos síntomas, pero hay unos en los que sí impactaba en la calidad de vida y aún así no se hizo nada. Sin embargo, como un 15-20% eran pacientes con anemia menor de 10 o inclusive menor de 8 y tampoco se les dio tratamiento. Entonces es importante tomar en cuenta la anemia en los pacientes con cáncer y dar un manejo adecuado. ¿Cuáles son las causas de anemia en los pacientes con cáncer? Pues pueden tener anemia por todas las razones que ya conocemos, aparte de las propias del cáncer. Entonces estos pacientes pueden embolizar, ya sea por medicamentos o por otras causas. Los pacientes con cáncer pues tienen también comorbilidades o por la misma quimioterapia pueden hacer falla renal y esto puede darles de forma secundaria anemia. La quimioterapia también disminuye por mielotoxicidad directa. Las anemias carenciales también son frecuentes en estos pacientes. Hemorragias, mieloptisis. Las cuestiones hormonales que muchas veces se nos olvidan, pero acuérdense que los pacientes con trastornos tiroideos, ya sea hiper o hipotiroidismo, los pacientes con hipogonadismo también pueden desarrollar anemia. Y bueno, cuando el tumor tiene mucha carga o ya hay bastante progresión, hay que recordar siempre la anemia de enfermedad crónica. Entonces, para hablar que la causa es enfermedad crónica o anemia por no utilización de hierro, tenemos que descartar primero todas estas causas que son más comunes. ¿Cuáles son los factores que se asocian al desarrollo de anemia en los pacientes con cáncer? Bueno, los pacientes con edad avanzada, porque ya sabemos que tienen una reserva medular más pobre que los pacientes más jóvenes.
que la hemoglobina basal de los pacientes esté en un límite bajo, que los pacientes se encuentren recibiendo un tratamiento mielosupresor, o los pacientes que ya tienen historia de haber sido transfundidos en los 6 meses previos, que tienen historia de haber recibido quimioterapia mielosupresora, o en los que se dio radioterapia al más de 20% de los huesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la anemia de inflamación o la anemia relacionada al cáncer, que es en la que nos vamos a enfocar hoy? Bueno, pues ya sabemos que las células tumorales, y ahora se los voy a mostrar en otro diagrama, van a activar el sistema inmune. Esto hace que se liberen citocinas y, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón alfa y beta van a tener una acción directa sobre los riñones y la producción de eritropoyetina va a disminuir. El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y el interferón beta y gamma van a tener un efecto directo sobre la médula ósea y van a disminuir las colonias formadoras de unidades eritroides. También estas citocinas, junto con la interleucina 6, que sabemos que es una de las protagonistas en inflamación, la interleucina 6 va a hacer que se aumente la epsidina y esto va a tener un efecto sobre macrófagos e intestino, como lo vamos a ver ahora, y bueno, esto hace que haya una deficiencia funcional de hierro, no una deficiencia real. Esto a lo que conlleva es una disminución en la producción de eritropoyetina, deficiencia funcional de hierro, y una disminución de la vida media de los eritrocitos, entonces esto todo contribuye a la anemia. Y aquí es un dibujo muy bonito que se publicó en el New England en 2005. En este artículo se habla de la anemia de enfermedad crónica y entonces aquí lo que vemos es que en este caso las células tumorales lo que van a hacer es activar al sistema inmune, el monocito interactúa con la célula presentadora de antígenos, se liberan citocinas. El interferón gamma tiene una acción directa sobre el riñón, al igual que el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. El riñón deja de producir eritropoyetina, lo que da una disminución de producción a nivel medular. Estas citocinas de igual forma van a dar una inhibición de la producción de la hematopoiesis, como ya les expliqué, por disminución de las colonias formadoras de eritroides. Por otro lado, la interleucina 6, que es la de inflamación, va a actuar tanto sobre el hígado para que se aumente la producción de epsidina y sobre los macrófagos. Ahorita vamos a ver en el macrófago qué es lo que pasa. A nivel del hígado se aumenta la epsidina y esto hace que se disminuya la absorción del hierro a nivel intestinal. Y por otro lado, estas interleucinas a nivel del macrófago van a aumentar los transportadores divalentes de metal, entonces van a permitir que más hierro entre hacia el macrófago y por otro lado van a disminuir la expresión de ferroportina, entonces esto impide que el hierro salga de los macrófagos. Entonces, por un lado está entrando mucho, no deja salir, entonces no es que no haya hierro en el organismo, sino que no se puede utilizar y por eso se le llama deficiencia funcional. ¿Por qué es importante tratar a estos pacientes? Bueno, sabemos que la anemia en los pacientes con cáncer va a disminuir mucho la calidad de vida, les confiere mucha fatiga, disminuye también su clase funcional de forma secundaria, va a agravar las comorbilidades que ya presentan los pacientes, aumenta también la mortalidad y disminuye las funciones cognitivas. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos actualmente para los pacientes con anemia en cáncer? Transfusión de concentrados eritrocitarios, agentes estimulantes de eritropoiesis y el hierro, y vamos a ver los pros y contras de cada uno de estos. En cuanto a la transfusión, pues la idea es prevenir o tratar la incapacidad de la sangre de llevar oxígeno de forma adecuada hacia los tejidos. Antes era más liberal la forma de transfundir a los pacientes, ahora las guías son un poco más restrictivas, entonces se sugiere que si el paciente no tiene síntomas que sean atribuibles a la anemia, se transfunda únicamente en caso de que la hemoglobina sea menor de 7 gramos sobre decilitro. Si el paciente está sintomático y además está hemodinámicamente inestable, pues hay que transfundirlo hasta llevarlo a una estabilidad hemodinámica. Y si el paciente está sintomático, entonces hay que transfundirlo hasta, sintomático atribuible a la anemia, entonces se transfunde hasta llevar a corrección de los síntomas que se atribuyeron a la anemia.
Como ven aquí, a partir de, entre 2009 y 2010 ha disminuido la tendencia de transfundir a las personas y esto seguramente es porque es cuando empezaron a hacer los estudios comparativos entre transfusiones liberales y restrictivas en varias enfermedades y se dieron cuenta que los pacientes que se transfundían de forma liberal aumentaban su mortalidad. Entonces la tendencia de las transfusiones ha disminuido. ¿Cuáles son los riesgos de transfundir? Bueno, todos lo sabemos, pero tenemos riesgo de contraer infecciones. La más común de las virales es la hepatitis B. Acordarnos que hasta el 85%, y en México yo creo que es más alto el porcentaje, de los donadores tienen citomegalovirus y entonces vamos a proteger si transfundimos paquetes leucorreducidos. El riesgo de infecciones bacterianas es 1 a 2 por cada 3,000 transfusiones, pero esto aumenta cuando se transfunden plaquetas. Y infecciones por parásitos u otros bichos es más infrecuente. Los pacientes que se transfunden pueden hacer reacción hemolítica ya sea aguda o tardía, reacciones febriles, urticarias, reacciones anafilácticas, daño pulmonar agudo asociado a transfusión, enfermedad de injerto contra huésped asociado a transfusión y sobrecarga de hierro. Y este estudio de Annals of Internal Medicine del 2012 me gusta porque compara el riesgo de las transfusiones con cuestiones de la vida diaria. Entonces, como vemos aquí, en realidad el riesgo de adquirir una infección viral por transfusión es casi igual al riesgo de estar en un accidente aéreo o que nos caiga un rayo. Aumenta un poco más el riesgo de virus de hepatitis B. Las reacciones que